Bendiciendo, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Diálogo Pastoral. Como de costumbre, aquí en la cadena del mediodía, por la cadena del milagro, este es su pastor, el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro en el barrio Zanjas de Camuy, Puerto Rico. Saludando a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes, tanto aquí en Puerto Rico, en el Caribe, Estados Unidos y a través del mundo entero cuando sintonizan www.cdninternacional.com. Gracias por su fiel sintonía, gracias por compartir estos programas y agradecemos, gloria sea al Señor, a todos y cada uno de esos hermanos que se sintonizan a través de nuestra página Facebook cuando aparece Diálogo Pastoral en CDN Internacional. También queremos agradecer al ministerio sermoncristiano.tv porque miércoles tras miércoles capturan esta señal y la retransmiten en sus plataformas digitales, ya sea en YouTube, Roku, Facebook, Instagram, Apple TV y ahora también en Spotify. Así que muchas gracias, gloria sea al Señor, y le agradecemos su sintonía. También les queremos invitar a los hermanos televidentes que nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. 787-898-5410, 787-898-5120. Tenemos un equipo de hombres y mujeres, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, allí en el cuadro telefónico, listos para recibir esa llamada telefónica con su petición, porque al final nuestros pastores invitados van a estar orando por esas peticiones. Así que le invitamos, gloria sea al Señor. Hoy para mí es un honor y un privilegio tener en este programa de Diálogo Pastoral, gloria sea al Señor, directamente desde Kissimmee, Florida, a reverendo Ángel Figueroa y nuestra hermana Wanda García. Dios les bendiga y bienvenido a Diálogo Pastoral. Saludos. Amén, amén. Dios te bendiga, Pastor Orlando Nieves. Un placer para mi esposo y para mí, un placer compartir con ustedes, y un saludo a todos los hermanos y los amigos que siempre están atentos a la programación de la cadena del milagro. Es un honor compartir con ustedes. Amén. Saludos también a todos nuestros familiares, tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos, y amistades entre nosotros. Y cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos hasta Hawái. Hawái, Dakota del Norte, la Florida. Gloria sea al Señor. Qué bueno. Así que saludos a todos y cada uno de ellos. Y también a la iglesia la cual ustedes asisten, la Iglesia de Dios Restauración en Kissimmee, Florida, que pastorea nuestro pastor Ricky McLean. Gloria sea al Señor. Hace ya para 3 años que el Señor abrió una puerta y nos movió para el estado de la Florida, y pues estamos sirviendo en el ámbito profesional como enfermero graduado en el área de médico quirúrgico, y también Dios nos ha puesto en un lugar donde hay una familia extraordinaria. El pastor Ricky McLean es un ministro comprometido con la obra del Señor. También él es el obispo de una de las 4 zonas que está dividido todo el estado de la Florida. Okay. Y están haciendo una labor extraordinaria, digna de encomio. Y nada, también mi saludo a mi pastor allá. Y está acá cumpliendo con algunos menesteres, aparte también de estar en un proceso de celebración en estos días de uno de nuestros nietos. Amén, amén. Gloria a Dios. De uno de los chiquitos nuestros, estamos aquí. Amén. Así que vamos a estar hablando acerca de la gracia manifiesta, y para ello vamos a referirnos a esa carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 14, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Wow, gloria sea al Señor.
Reverendo Ángel Figueroa, y de cariño le decimos Cholo, gloria sea al Señor. ¿A qué se debe este tema de la gracia manifiesta? La realidad, a mí me encanta la palabra del Señor y la carta a Tito, Pablo establece a Tito en una iglesia, en la iglesia en Creta, para que hiciera unas labores de reorganización estructural de esa congregación. Le dice, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, así que en las iglesias a veces hay cosas que están deficientes y que hay que arreglarlas, hay que corregirlas, y para que establecieras un orden. Y aunque uno de primera intención ve como un apóstol Pablo de la gracia de Santo. Dios, de la gracia de Santo. Dios, enséñales del Dios de la gracia. ¿Y por qué tomar este tema? Porque es que la iglesia tiene que vivir en la gracia, bajo la gracia. Y cuando uno se encuentra con esa expresión paulina que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, gracia en el latín es caris, significa regalo no merecido. Regalo que no merecíamos ninguno de nosotros. Y entonces ese regalo no merecido que proviene de Dios se manifestó para salvación a toda la humanidad. Ese regalo no merecido que se manifiesta para salvación a todos los hombres. ¿Qué fue lo que vino a esta tierra para manifestarse como regalo inmerecido a todos los hombres? La respuesta es: la gracia es igual a Jesucristo. Wow. Así que tenemos que aprender a vivir bajo Jesucristo, bajo ese que vino a esta tierra, como dijo Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero dice el escrito, vino a esta tierra, manifestó su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de regalo inmerecido para la humanidad. Hay gente que vive a veces en experiencias de religiosidad y no tienen paz, no tienen gozo, no hay una sonrisa en sus labios. Hay gente que vive, yo tuve un profesor en la universidad hace un tiempo atrás, que él era profesor, el doctor César Cruz, y él decía que hay gente que es chauvinista, y esa palabra chauvinista lo que significa es estas personas que son tan y tan orgullosos de su estilo, de su nación, de su patrón de conducta, que sienten que todos los demás no le llegan a los hombros. Ese orgullo extremo. Y hay veces personas que tienen una experiencia de chauvinismo religioso. No, yo soy de esta iglesia y esta iglesia es la mejor. Y habrá algunas que se podrán parecer, pero no son como mi iglesia, porque mi iglesia, mi denominación, aunque yo soy obispo de una denominación, pero todo lo que es iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y hay gente, y vuelvo, que en ese orgullo religioso se vuelven tan estrictos y tan extremos que a veces no les sale una sonrisa de los labios, porque su estilo y su estructura le dice, no te puedes sonreír mucho porque puedes verte como débil, como una persona floja emocionalmente, tienes que estar con esa marca, ese rictus en la cara, esa manera. No. Cuando tú caminas bajo la gracia, caminas bajo Jesús. Amén. Y Jesús te hace sonreír, Jesús te hace expresar su amor, Jesús te hace aceptable a la gente. Aún así, gente que no quiera recibir a Cristo, pero gente dice, fíjate, yo quizá no me gusta esta religión, pero esta persona se ve algo especial en él, que lo hace como a mí me ha pasado. Yo me he encontrado con gente que me han dicho, tú me inspiras confianza, paz, ponme en oración en tu iglesia. Y son gente que no ama ninguna iglesia, que no va a ninguna congregación. Tenemos que aprender a vivir bajo esa gracia, bajo Jesús en nuestra vida. Pero entonces, Wanda, esa gracia, como dice Cholo, es esa
esa manifestación de ese amor, de ese favor no merecido de parte de Dios en cada uno de nosotros. Pero entonces vemos lo mismo porque Jesús le llamó la atención a Juan, porque Juan llega un momento y le dice, mira Señor, vimos a uno hacer milagros en tu nombre, pero no te siguen de la manera como tú sabes, nosotros te seguimos, porque nosotros somos de esta manera, estructurados, así, así, así. Y Jesús se lo dice, le dice, espérate, ten cuidado, porque el que no está contra nosotros, con nosotros está, somos diferentes miembros, con diferentes peculiaridades, pero en la diversidad del cuerpo de Cristo, lo que nos une es el Espíritu Santo. Amén. Para manifestar esa gracia de Dios. Claro que sí. Y se refleja en nuestra vida, se refleja en nuestro quehacer, ¿verdad? Al recibir esa gracia ya en automático, como dice aquí Ángel, ya uno lo proyecta a otras personas y uno marca esa diferencia. Wow, que entonces sale por sí mismo. Sale por sí mismo. Somos cartas abiertas, amén, lo que decía el apóstol Pablo. Sí, yo entiendo que en este tiempo la gente lo que necesita ver es una praxis de la fe, una praxis de la gracia de Dios, una praxis de Jesús. Si nosotros reflejamos a Jesús, yo creo que nos vamos a evitar muchos problemas. Si proyectamos eso, si yo proyecto mi religiosidad o mi credo o mi declaración de fe antes de Jesús, voy a tener problemas. Yo trasfondo católico. Yo quería estudiar, yo iba a estudiar para ser sacerdote católico. Yo tengo amigos que son sacerdotes, buenos amigos, y en momentos dados, en diálogos nuestros, en cuanto a opiniones, en cuanto él venía con el Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II, con esto y con aquello, yo dije, mira, si tú y yo nos ponemos a dialogar de los puntos de vista teológicos, yo también voy a psicos, yo también voy a sacar evidencias y entraremos en un debate, pero qué no mejor hablar de Jesús, bebernos un buen café, sí, y ser felices y estar contentos y hablar las verdades de Cristo. Yo trabajo para una entidad médico-religiosa en los Estados Unidos, una cadena de hospitales que tienen una perspectiva y una filosofía a base de fe. No es la misma en la cual yo creo como experiencia de fe. Pero qué tremendo es que desde que estoy trabajando ahí, yo no tengo problema en abrir la Biblia mientras estoy dando un tratamiento a un paciente. Wow. En orar por ellos. No solamente eso, yo tomo el teléfono que me facilita la compañía, el hospital, y yo llamo al departamento de capellanía. Tiene un programa de capellanía institucional extraordinario. Y en momentos dados, yo tuve una experiencia con un capellán argentino. Un hombre de como 6 pies, un hombre para salvación, fue gratuita para salvación, fue gratuita para toda la humanidad. Santo. Esa gracia ahí tiene una triple acción, y más adelante hablaremos de eso, de la triple acción de esa gracia manifiesta. Yo me recuerdo, menos años de edad, ya son casi 57 que voy a cumplir. Cuando yo era pequeño había una
una marca de detergente que decía triple acción blanqueadora. Y ese era los eslogan. Y la gracia que es Jesús tiene una triple acción en la vida del hombre. Amén. Sí, Señor. Y lo primero que dice que nos tiene que enseñar ¿a qué? Esa gracia se manifiesta y actúa en nosotros para que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esa es la primera acción. Esa gracia que es Cristo, cuando invade nuestra vida, nos hace tener una aversión a lo malo. Como ese coro pentecostal que cantábamos a 500 millas por hora en zona escolar. O sea, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y las cosas que yo hacía no las hago más. No es porque me imponen, no es porque Cristo que está en mí. Amén. Produce esa realidad de que renuncio a la impiedad, renuncio a los deseos mundanos, reconozco que tengo una debilidad, como dijo el apóstol Pablo. Hay en mi cuerpo algo que se levanta contra la ley de mi mente, es una batalla que tengo, pero la gracia que es Cristo manifiesta para salvación me enseña en primer lugar a renunciar a lo malo y a entender que más grande es esa gracia que se manifestó para salvarme. Wow. Y se manifiesta la gracia de diferentes maneras, porque cuando Ángel estaba hablando acerca de que llega ese capellán, pues sale la gracia de ese capellán manifiesta, porque decía cuánto he estado orando para que esto ocurriera, porque no lo vemos en ocasiones, Wanda, vemos ocasiones que, ¿por qué tú te estás metiendo en mi ministerio? Porque existe como una competitividad dentro del ministerio, y la palabra del Señor nos enseña, mira, que todos estamos trabajando para un fin común, la gloria y la honra es de Dios. Pablo decía, mira, ustedes me quieren poner a mí en controversia con Apolo. Yo sé que Apolo es tremendo orador, tremendo predicador, pero ¿sabes qué? Yo sembré. Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, así que todos estamos cumpliendo una función. ¿Cómo tú ves hoy en día esta triple acción manifiesta en la iglesia cuando asistimos con regularidad y vemos estas personas que vienen con su bagaje del mundo y experimentan esta gracia en su vida? Bueno, tenemos una responsabilidad de dirigirlos, ¿verdad? Dentro de nuestro conocimiento, poderlos ayudar. Cuando ellos reciben esa gracia, como bien dijo Ángel, ya automáticamente uno recibe eso. Las cosas del mundo uno las va desechando. Okay. Y no es por obligación, es porque ya eso va en uno y uno lo va, tú sabes, va mermando todas esas cosas que uno vivía en el mundo anteriormente, pues ya es como que no son atractivos para uno. Ya entonces el deseo de uno es agradarle a Dios en todo momento. Y llevar las cosas conforme a su deseo, ¿verdad? De cómo nosotros tenemos que vivir bajo las pisadas del Señor. Porque es algo continuo, es progresivo, ese cambio, esa gracia. Uno llega al altar de Dios, está llorando, acepta a Jesucristo, abre las puertas de su corazón para recibir ese Espíritu Santo, pero comienza esa obra redentora. Sí, va el cambio poco a poco. Uno va, o sea, el cambio va no de ahora a mañana, o sea, en estos momentos, esto va progresivo, todo va fluyendo, ¿verdad? Conforme a la gracia va ministrándole a uno, ¿verdad? Y manifestándose en uno, pues uno, tú sabes, va acercándose más a Dios y alejándose más de las cosas del mundo. Yo lo pongo de esta manera, nosotros que somos padres, cuando llega esa primera criatura, la mentalidad de las mujeres cambia. Correcto. A ser maternales primero y luego esposas, por ende. Al padre, pues tú sabes, cambia la mentalidad. Yo soy padre, ya dejo de ser yo para tomar esta posición. Entonces, en la vida cristiana, yo dejo mi personalidad
para entonces dejar que sea que Cristo en mí. Amén, eso es así, eso es correcto. Sí, como cuando uno es padre, como usted dijo, uno es padre y ya no es uno solo, ya hay otra persona que depende de uno y ya uno tiene que cuidarla, guiarla, y la perspectiva de lo que es uno sin hijos a uno con hijos es completamente diferente, cambia completamente diferente. Y el apóstol Pablo decía eso, Ángel, decía, mira, yo he recibido este regalo y es carta, este tesoro es carta, este tesoro está en vasijas de barro, nuestra fragilidad humana, pero él decía, ¿sabes qué? Que lo que no quiero hacer, eso hago, pero lo que quiero hacer no lo hago, pues quiero llevar a la obediencia, porque cuando tú recibes esa gracia manifiesta de Dios, es como dice ese corito pentecostal, que nuestros viejos quizás no sabían mucho de letras, pero se le corito grabado y empezaba a cantarnos, y es una manera de disciplina. En el ejército lo que le llaman cadence, ese cántico cuando están marchando, hubo un cambio cuando a Cristo conocí, y entonces como que nos obliga a nosotros a tener esta triple acción blanqueadora, que no es tan solamente ahora acepté a Jesús, pero ahora hay frutos dignos de arrepentimiento. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Yo en estos días pasados, antes de llegar aquí a Puerto Rico, yo recorté la grama. Y estaba moviendo un poquitito de tierra, acomodando unas cosas, y yo tenía un envase. El envase había yo utilizado tierra y estaba sucio. Cuando yo empecé a echar agua, el envase estaba sucio. Dejé que el agua siguiera cayendo y poco a poco esa agua sucia empezó a aclarar. Mientras fluía el agua. Mientras el agua fluía. Y yo dije, wow, qué clase de sermón. Y yo dije, wow. Había un profesor que extraño tanto y fue mentor para muchos pastores, el doctor Roberto Amparo Rivera, que él decía que había momentos que uno, más que decir aleluya, tiene que decir, wow. Y entonces, yo utilizando esa expresión de él, yo dije, wow, mientras más fluye Cristo en nosotros, Gloria a Dios. Él va actuando en nuestras imperfecciones. Sí, Señor. Pero no es para que nosotros nos demos el golpe de pecho de que, ay, yo soy fulano de tal. No, 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 no. Ni es para yo tampoco estar señalando ni destruyendo a los demás porque no son a mi estilo. Es que no tienen que ser a mi estilo, todos tenemos que ser a imagen y semejanza de Él. Y esa gracia que se manifiesta, ese Jesús que está en nosotros, si nosotros dejamos que siga fluyendo y le decimos, Señor, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí, esa misma gracia va haciendo cosas. Yo tuve una experiencia bien extraordinaria, un compañero que ya lleva más de 20 años de pastor, se llama Jorge Figueroa, no es familiar mío, somos hermanos en Cristo. Pero ese hombre, yo me acuerdo del día que se convirtió. El día que aceptó a Jesucristo, fue en la misma iglesia donde yo asistía, había un predicador, David García Madera, este predicador, en los años predicador. Gritó, pitó, que lo hizo, lloró, no se rió, era un
un desorden de emociones ante el impacto de Jesús. En este momento es pastor, Sí, Señor. es hombre con éxito, un hombre que ama al Señor, un hombre dedicado. Hay que ver que Jesús fluye en nosotros. A veces pueden pasarse. El apóstol en un momento dado es un ejemplo de la gracia manifiesta constantemente y que fluye en él. Porque en un momento dado, hablando de un hijo espiritual, dijo, este muchacho no sirve. No, si Juan Marcos no sirve. Pero después, cuando está en las postrimerías del ministerio, que está en aquella casa en Roma, que está preso, dice, por favor, envíenme a Juan Marcos. Él me es útil para el ministerio. La gracia actuó también en la vida de él. Y esa gracia nos enseña en primer lugar a renunciar a lo malo, pero nos gracia es que nos enseña a vivir en este siglo, en este presente, sobria, justa y piadosamente. Piadosamente. Vamos a regresar luego de una breve pausa con nuestros hermanos, el reverendo Ángel Figueroa y Wanda García, hablando acerca de la gracia manifiesta, porque quiero también tocar el tema que a pesar de todo esto, esa gracia crea en nosotros también un compromiso de llevarnos a estudiar la palabra para ser más efectivos y compartir esta gracia manifiesta con otras personas, como lo estabas mencionando. Has estado presente en las instituciones hospitalarias de adventistas, pero también nosotros compartimos con hermanos y hermanas de otras denominaciones, unas más conservadoras, otras más liberales, evangélicas, pero lo que queremos hacer es demostrarles a todos y cada uno de ellos la gracia manifiesta del Señor. Y en este asunto también que estamos atravesando con Israel, el pueblo judío, el pueblo musulmán, el pueblo árabe, nosotros somos de los que le estamos presentando el Evangelio, no a la fuerza, pero de la misma manera que se nos presentó a nosotros, por una gracia manifiesta que es un simplemente regalo para que ellos puedan tener ese encuentro con el Cristo de la gloria. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Diálogo Pastoral. No se retiren, regresamos en breve. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además, nuestra página sermoncristiano.tv. Gloria sea a nuestro Dios Todopoderoso. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Gracias por su fiel sintonía. Si se perdió algún segmento de su programa Diálogo Pastoral, esta misma noche en el horario de 10 a 11 de la noche se retransmite Diálogo Pastoral, por supuesto, por la cadena del Milagro Internacional. Y para aquellos hermanos más tecnológicos, va a estar en nuestras plataformas digitales, ya sea en Facebook o Roku o YouTube, disponible para ustedes. Miren, los hermanos nos están llamando, así que siéntase en libertad, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla. Nuestros hermanos y hermanas están listos para recibir esa llamada telefónica al 787-898-5410 y 787-898-5120, porque al finalizar el programa, nuestros hermanos pastores, reverendo Ángel Figueroa y Wanda García, van a estar orando por estas peticiones. Amén. Estamos hablando acerca de la gracia manifiesta y hablábamos del triple agente que hace esta gracia manifiesta, esta acción triple que ocurre en nosotros. Pues entonces nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, ¿cómo esa gracia manifiesta viene a entonces impactarnos en nuestras vidas, que libre y voluntariamente queremos hacer este cambio? Esa gracia actúa de una manera, como estamos leyendo, de una manera multifacética. Es una triple acción didáctica. Nos enseña a renunciar a lo pasado. A veces hay gente que tiene que renunciar a pasados totalmente tóxicos, dañinos, experiencias de maltrato, de sufrimiento, experiencias de niñez, una niñez maltratada.
tenemos que aprender a renunciar a eso. Esa gracia que es Jesús manifiesto nos ayuda a poder trabajar con esas realidades. Yo en un momento dado tuve una persona cuando fui pastor que me dijo, Pastor Orlando me dijo, yo tengo problemas con el Padre Nuestro. El mero hecho de escuchar Padre Nuestro, yo tengo problemas. Yo no puedo ver a Dios como un padre. Yo le dije, explícame esto porque yo no lo entiendo. Dice, yo no puedo llamar a Dios Padre porque mi padre biológico abusó de mí. Wow. Él decía, yo hablo con el Señor y le digo, Jesús, Dios, Señor. Yo le dije, háblale de la manera que tú quieras hablarle. De que esa realidad te afectó y te sigue afectando en tu subconsciente, claro que sí, eso no se va a borrar, eso lo tenemos allá en el id, decía Sigmund Freud, en la parte más profunda de los recuerdos, en ese archivo que quisiéramos soltar, pero está ahí latente en nuestra memoria. Pero la gracia de Dios te ayuda a poder superar eso, porque el amor de Dios, porque el perdón de Dios, porque la misericordia de Dios nos invade a que renunciemos a eso, a un pasado quizá que no nos sin prejuicios ninguno. Lo que Él por gracia me dio, lo que Él por gracia me dio a mí. Wow, Él me dio su amor, su don, su misericordia. Y me sigue amando, perdonando y dándome misericordia. Y aún más te lo decir, con toda la libertad de mi corazón. Hay gente que te ha dado dolor y heridas en el pasado. Esa gente, la gracia de Dios tal los puede tocar. Santo. Y mira, pero esta gente que hace, esta persona hace 20 años, 30 años me destruyó mi vida, la gracia de Dios también es eficaz para esa persona. Y tenemos que aprender a vivir esa gracia, porque cuando vivimos esa gracia, soltamos. Hay gente que tiene, y con esto, Pablo, pues que a veces problema predicar, uno toma esto y sigue, y se cree que esto es. Hay gente, cuando yo era pequeño, mi difunta abuela materna siempre era como un rival. A principio nos daba aceite de castor para esa limpia, Sí. pero también nos daba una emulsión que le decían la emulsión Scott, Aceite de bacalao. aceite de hígado de bacalao. Y suena gracioso y yo tengo cada vez que yo pienso en eso me da el déjà vu de la etiqueta. La etiqueta es de un hombre con un pescado más grande que él, cargándolo. Y la realidad es que hay gente que vive una vida con unas cargas tremendas. Si la gracia de Dios invadió tu vida, deja que esa gracia salvadora Sí, Señor. te quite todo eso y sigue adelante en victoria, sigue. Es un proceso, pues claro, le estamos diciendo, es un proceso. Pero es un proceso en el cual esa misma gracia te va a enseñar a rechazar ese pasado y a vivir un presente sobrio, no embriagándome en los placeres de la vida, justo, practicando la justicia que es por la fe, no una justicia basada en mis conceptos y en mis preconvicciones. Y nos ayuda a tener esa realidad cotidiana en la cual yo puedo compartir, yo puedo hablar, yo puedo
interactuar con la gente y lo único que procuro es tratar de mostrarles el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Wanda, cuando escucha a Cholo hablar, a Ángel hablar de que esta transformación que ocurre en nosotros, me viene a la mente, es como un proceso de desintoxicación. Cuando nos preocupamos por ejercitarnos el cuerpo, velar, entramos en un proceso de disciplina, pues hacer ejercicio, comer saludablemente, pues comienza ese proceso de desintoxicación. Lo que yo no hacía mal, ahora voy a cambiarlo. Pero entonces hay personas que vienen con ciertos bagajes o ciertas tendencias, lastimosamente, por experiencias, como decía Ángel, acerca de que no podía ver esta persona a Dios como un padre, pero no se puede quedar así, se tiene que desintoxicar, y ahí es que entra esta triple acción de la gracia manifiesta. Sí, como estaba comentando, pues sí, necesitamos el desintoxicarnos, y cuando viene esa gracia a nosotros, ya entramos en unos procesos que entonces, como cuando uno va a hacer una dieta, ya uno lo va procesando y lo va llevando, ¿verdad?, a lo que más adelante uno espera obtener. Cuando uno tiene esa gracia, pues entonces te da esa sed de querer conocer más al Señor, te da esa inquietud por buscar más de su conocimiento, ¿no? Asimismo, pues uno se va, en la medida en que uno va alimentándose con la palabra y adquiriendo mayor conocimiento por la educación, ¿verdad? Porque uno va buscando, quiero educarme un poquito, conocer más no quiero limitarme a solamente lo que es la Biblia, sino que quiero abordar más a fondo todas las cosas que uno pues desea para uno. Pues entonces sí, uno va llevándolo a adquirir esos conocimientos y entonces uno se hace muchas preguntas, y ¿por qué entonces yo tengo que hacer esto? ¿Qué es el próximo paso que yo debo de hacer para entonces obtener mayor conocimiento, para poder dejarle a otras personas, ¿verdad? Dejarles saber lo que uno siente, ¿verdad? Esa gracia que uno tiene por podérsela mostrar y enseñársela a los demás de una manera sabia, porque también uno tiene que ser sabio en cómo se va a dirigir a otras personas, porque muchas personas a veces te ven de cierta manera y empiezan como que a rechazarte porque prejuicio. Sí, porque entonces piensan que uno les va a hablar para imponer, y ese no es el fin, ¿verdad? De enseñarles a ellos, ¿verdad?, lo que uno, de ese amor del Señor, sino que uno va diciéndole, enseñándole, y no es una cosa que se impone, es una cosa pues que se da naturalmente. ¿Cómo fue esa experiencia? Y mientras te escucho hablar, Wanda, en esta disciplina de desintoxicarse por medio de la gracia, el Espíritu Santo, que es el ayo, que es el ayudador, el paracleto, viene a ser como el instructor que te está diciendo, hay que hacer estos ejercicios. Correcto. Va a ser ese nutricionista que te va a decir, ¿sabes qué? Estas cosas que estabas viendo no las veas más, cambia por algo más saludable. Estas cosas que estaba escuchando, esta música que te limita, que te encadena a ti, empieza a escuchar este tipo de música que te va a catapultar a ti, porque vas a ver la magnitud de la gracia de Dios. Es como cuando uno se compra un carro nuevo. Correcto. Que uno le quiere quitar el plástico, está en ese fervor y lo empieza a compartir. Mira el carro que me compré. Oye, uno tiene carro y entonces uno dice, pues yo lo quiero compartir con todo el mundo, yo quiero que todo el mundo vea mi carro, que todo el mundo se monte en el carro, que vea cómo pasear. O sea, uno lo quiere llevar al pasear y que disfruten de eso que ya uno tiene como propio. Exacto. Sí. Y entonces, compartirlo, porque entonces es como cuando como los muchachos cuando tienen un carro, te buscan al pana, te buscan al otro, vente, montate, vamos a dar un paseo, vamos aquí, vamos allá, y entonces
Él es ese compartir de que, miren lo que yo tengo, pero también quiero que ustedes lo disfruten. Exacto. Y pues eso es prácticamente lo que uno Que hay hace. otros vehículos, Ajá. pero ahí tú sientes Pero este es el orgullo. mío. Este es el Este mío. es el mío. Esta es la Y yo gracia. quiero que tú Sí. lo disfrutes de igual manera. Y así correcto. uno habla. Esta es la gracia de Dios manifestada en mí. Y una persona que fue violada tiene una experiencia totalmente diferente a una persona que nació en un hogar cristiano. Correcto. Pero es la misma gracia, es la misma fuente de donde proviene, que proviene de Dios. Entonces, cuando llegamos a estos dos puntos de la acción, tenemos entonces que renunciamos a la impiedad de los deseos mundanos. Entonces ahora estamos viviendo sobria, justa y piadosamente. Empezamos entonces a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces vemos cómo las personas cuando llegan a Cristo, que llegan con este bagaje, no es que te vas a quedar piadosamente. Personas llenas de tatuajes, marcadas. Cuando los veo que están vulnerables, uno los ve. Ahora, mira, yo visualizo como niño y es mi deber como pastor, pues ayudarlo a ellos, no sermonearles. Sí, hay un momento de la disciplina, hay un momento del sermón, pero de sanar esas heridas, de restaurarlo y enseñarle el rol paternal, en el sentido porque escuchamos hasta grupos feministas hablar, están en contra del patriarcado, X o Y. Al fin y al cabo no es el padre, es el patriarcado, el Padre nuestro. Esa rebelión, esos demonios, esas ataduras que tienen, lo quieren es contrarrestar esa gracia. Ellos siempre buscando a quién culpar, pero la gracia manifiesta es, ¿sabes qué? Tu Padre está con los brazos abiertos, listo para ponerte el anillo, listo para ponerte el anillo, listo para ponerte vestiduras nuevas y hacer un nuevo banquete. Esa es la realidad la realidad del Evangelio. Nosotros a veces queremos, con nuestras acciones y prejuicios, queremos sobrecargar lo que es tan simple, tan sencillo y tan puro, que es ese regalo de Dios para salvación. Santo. Y lo único que quiere Dios es que nosotros lo sigamos replicando. Esa gracia se manifestó para nosotros vamos a ser manifestantes de esa gracia de Dios. Tú te encuentras con gente, uno se encuentra con personas que están en un caparazón, están como los erizos, pero entonces tú no tienes que trabajar con ellos, tienes que lidiar con ellos, tienes que luchar con ellos, tienes que enseñarles, tienes que pulirlos, y tienes que ver los momentos, porque por más espinas que tú quieras mostrar, por más fuerte que tú te quieras ver, hay momentos de vulnerabilidad, y en esos momentos uno también poder acercarse y decirle: esta es la bendición que tengo de parte de Dios para ti, esto es lo que quiero compartir contigo, esto es lo que quiero decirte porque necesitas del amor del Señor. Yo conozco personas que genéticamente tienen un carácter fuerte, duro, pendenciero. Yo he tenido personas que trabajé cuando
estuve en el pastorado, que trabajé cuando estuve en el Liderazgo Nacional de Juventud, que son así, son de estilos difíciles. Lo glorioso es que Dios nos hizo heterogéneos, no somos iguales. Yo pienso que si hubiéramos sido todos iguales, qué aburrido sería el mundo. Pero somos heterogéneos. Y esta gente, yo he tenido experiencias donde, bueno, tuve una experiencia una vez con una líder, yo siendo director nacional, que no, esto es así, 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 yo estoy molesta por esto. Y yo me quedé, porque la gracia también te enseña, me quedé con esta calma pasmosa, mirándola. Y ella ahí con sus frustraciones en el distrito donde ella servía como líder de Juventud y Educación Cristiana. Y yo, ya, vamos a orar. Dios te está puliendo y te está desarrollando como una extraordinaria líder. Y vamos a orar. Y en aquella oficina oró, lloró y dijo, para adelante. Se secó las lágrimas. Wow. Tenemos que ser propagandistas de la gracia del Señor. Esa gracia que nos enseña a renunciar al pasado negativo, que nos enseña a vivir de una vida justa y piadosa. Y la triple acción, la número 3, también nos enseña a guardar una esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Jesús. Al fin y al cabo, esa gracia que se manifestó para salvación me dijo, voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. No estamos huérfanos. En medio de todas las situaciones del Valle de Lágrimas más difícil, Él vuelve. Eso es algo que es parte de la prédica evangélica. Él vuelve y Él nos va a quitar de esta experiencia de dolor. Y como dice la Escritura, Él enjugará toda lágrima que salga de nuestros ojos. Gloria a Dios, aleluya. Estamos aquí junto con el reverendo Ángel Figueroa y la hermana Wanda García hablando acerca de la gracia manifiesta. Ya estamos en los últimos minutos, amados hermanos, y le invitamos, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque vamos a estar orando próximamente por esas peticiones. Palabras finales para ir recopilando este tema y cómo vemos hoy entonces la gracia manifiesta desde el punto de vista pastoral. ¿Qué énfasis en este siglo, con todos estos adelantos tecnológicos, con toda esta gama de generaciones, que cada generación trae su debida atención, porque algunos dicen, mira, esta generación es de cristal, esta generación es de hierro, se forman. Un ejemplo, en nuestra iglesia, Taller del Maestro, yo tengo unos vitrales allí y les presento Taller del Maestro. Tú puedes ser hierro, no hay problema, Dios te mete en fuego y como el herrero le da forma a ese hierro bajo fuego y bajo martillazo. Tú puedes ser madera, pues le pasa el cepillo, le pasa la lija, el formón, le da forma a ese pedazo de madera. Puede tomar una persona que es estoica, otro que es más maleable, pero alguien que también puede ser vulnerable. La misma gracia manifiesta se puede manifestar, en la vida de cada uno de ellos, pero de manera diferente, pero con un mismo fin, para que esta triple acción se complete en su vida. Yo entiendo que cuando uno analiza las generaciones, está esa generación silente, los baby boomers, está luego generación X, la Z, y ahora se habla de esta generación de cristal, se rompen de cualquier cosa. Como bien dice el pastor, Jesús se manifiesta. Amén. Y Jesús sabe cómo actuar con la gente. Jesús sabe cómo intervenir con la gente. Nosotros tenemos que simplemente ser anunciadores de esa gracia. Dios va a hacer cosas. Yo a veces he escuchado personas diciendo, ya no hay vocaciones ministeriales. No, eso no es cierto. Porque yo conozco jóvenes de esta generación
que quieren afectar su comunidad y que tienen pasión y deseo por servir en el ministerio. Podrán tener diversos enfoques, podrán ser distintos en algunas cosas. Tal vez yo, en mi punto de vista, desde mi perspectiva generacional, digo, yo no lo haría de esta manera, pero Dios está usando a esa gente. A mí no me pueden decir que en esta generación no hay vocaciones, porque yo veo en mis hijos gente con vocación. Amén. El menor tiene 18 años y ama servir al Señor. El mayor tiene 33, ama servir al Señor, adora al Señor. Las del medio, una tiene 30 y la otra tiene 26, aman servir, aman ministrar, aman adorar al Señor. Tienen perspectivas distintas. Y si hablamos de perspectiva o de estilos de alcance, yo puedo diferir del 18, de la de 26, de la de 30 y la de 33 años. Pero hay gente que tiene esa pasión, porque Jesús todavía sigue manifestándose, salvando gente, transformando gente, comisionando gente, enviando gente y señalando gente. Hay una muchacha de una iglesia allá en Kissimmee que pastoreó un buen amigo, y esa muchacha ahora mismo está en Pakistán, lleva un año siendo profesora, teniendo un buen salario, teniendo un futuro tremendo. Decidió hacerlo y Dios le está bendiciendo en aquel lugar. Una muchacha que no llega a 30 años de edad. Dios sigue llamando gente que sigan siendo proclamadores de la gracia. Y también para los que empezamos a peinar canas, hay gente que Dios está llamando, que están entrando a estudiar, a buscar de la Biblia, a tratar de ser más efectivos. Yo estoy retomando ahora de nuevo y continúo para finalizar mi maestría. Y Dios ha puesto en mi pasión un deseo por continuar estudios de nuevo. Siempre hay oportunidad, pero lo más importante es ser instrumentos para decirle a otras personas, la gracia se manifestó de estas tres maneras para salvación y nos ayuda en estas tres áreas. Amén. Seamos propagandistas de la gracia. Gloria a Dios. En los minutos finales, Wanda, ¿qué palabra de ánimo tú le das a esas personas en el deseo de buscar más esta gracia manifiesta? Que no se limiten, que no hay edad para tú seguir conociendo más del Señor, seguir conociendo de su palabra. Hay veces que uno mismo se bloquea, ¿verdad? O se limita. Se limita en el sentido de que, ¿para qué voy a estudiar? No, para conocer más del Señor no hay límite de edad. Amén. Así que no se limiten, sigan para adelante en el Señor, sigan buscando más de Él y conociendo más de Él para que se enamoren de Él. Amén. Y esto renueva a uno, esto mantiene esa renovación, así que tenemos estas peticiones, amados hermanos, nos queda 2 minutos, ya no podemos mencionarlas todas, pero le voy a pedir a nuestros hermanos, el reverendo Ángel Figueroa y Wanda García, que nos dirigen oración. Vamos a orar al Señor en este momento por cada vida que ha llamado pidiendo la intercesión y la oración. Señor, ante ti venimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que es la gracia manifiesta, ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Padre mío, yo te pido que tú te glorifiques en cada una de las peticiones. Hay gente que está llamando, pidiendo la oración por sanidad del alma, por salvación. Hay otros que están pidiendo, Dios mío, por algún familiar, por sanidad del cuerpo. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Señor, di la palabra y el que está enfermo es sano. El que está en pecado es perdonado y liberado. El que está oprimido, sus cadenas son deshechas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos por tu amor y tu bondad. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. 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 Wanda, muchas gracias, sierva de Dios. Ángel Figueroa, para servirte. Salud a la iglesia de Dios, restauración en Kissimmee, Florida. Y el pastor Ricky McLean, le enviamos saludos desde aquí, el Ministerio Cristo Viene y la Cadena del Milagro a todos nuestros hermanos. Y les recordamos, para que vea esta gracia manifiesta, busque una iglesia donde les predique del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que predique de que Cristo salva, bautiza con Espíritu Santo y fuego y viene pronto por su iglesia. Los hermanos, de parte nuestra aquí en Diálogo Pastoral,
Esperamos verlo el próximo miércoles, si no, cuando venga nuestro Señor, nos veremos allá arriba. Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas gracias.